Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les voy a compartir cómo realizar este muñeco con la pijama de un bebé. Listo, les voy a enseñar todo para que aprendan a hacerlo junto conmigo. Aquí la cámara no me deja de pronto hacerle un plano completo, pero aquí a un lado, yo creo que aquí a un lado les voy a poner la foto para que vean cómo queda ya él totalmente listo. Mide 65 centímetros para las personas que de pronto me preguntan. Entonces espero me acompañen en todo el paso a paso para que aprendan a realizarlo junto conmigo. Este es un muñeco de compañía, un muñeco también para recordar y no deshacernos de esas pijamitas que a veces tienen un recuerdo especial para nosotros. Entonces aquí les voy a compartir este paso a paso. Recuerda que para apoyar nuestro trabajo, regálanos tu me gusta, que es totalmente gratis. Suscríbete allí en la parte baja donde dice suscribirse. Es un botón rojo, si está en rojo es porque aún no te has suscrito y es totalmente gratis. Comparte también este video que de pronto a alguien le puede ser de ayuda y comenta para saber qué te pareció nuestro trabajo. Mil gracias a las personas que nos acompañan, a todos los que se encuentran en el chat. Empezamos un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Bueno amigos, y aquí están los materiales o la mayoría de materiales que necesito para realizar este trabajo. Aquí tengo una pijama para bebé. Esta es talla 0,3, de 0 a 3 meses, pero si la encuentran de pronto la que es recién nacida, que es mucho más pequeñita, mejor. ¿Listo? Esta va a quedar un poquito grande, igual ahora les dejo aquí la medida de cuánto va a quedar el muñeco, pero entonces esta es una 0,3 de sus niños, ¿sí? De sus niños o sus niñas, no es necesario que la compren. Yo la compré porque no tengo bebés en este momento, ya mis hijas están muy grandes, entonces yo compré esta pijamita que no salió muy cara, la verdad. Tela, esta se llama Jersilón, piel de ángel o piel de durazno. Pueden preguntarla también como tela para muñequería. Viene en un lado, es un poquito como suave, como si tuviera un peluche muy, como un terciopelo muy suavecito. Y el otro lado me gusta trabajarlo mucho más por el revés porque puedo pintar y me permite dar los trazos mucho mejor. Algodón de relleno y los correspondientes a los colores, que en este caso pues sería solamente lo que corresponde a la cabeza y las manos. Pinturas para tela, les recomiendo que sea pintura para tela en color blanco, negro, verde limón y un rosa pálido. Un rosa puede ser rojo también, pero yo normalmente lo estoy haciendo con rosa. Un poquito de rubor. Tengo también lana escolar, de esta que viene de 15 gramos. Ustedes deciden el color que prefieran. Lo que sí es que fíjense que sea antialérgica, porque como es para un muñeco, para bebés también, entonces es bueno que todo lo que trabajen sea antialérgico. Tengo también un bolígrafo termoborrable, que es para marcar o dibujar los rostros, en este caso del muñeco. Agujas, alfileres, tijeras, cinta métrica, ¿sí? Varias cosas vamos a necesitar que normalmente lo tenemos como herramienta. Recuerden, igual que en la descripción, les dejo la lista completa de materiales y también el enlace donde comparto el molde, que en este caso va a ser el de la cabeza y las manitos. ¿Listo? Entonces con esto comenzamos. Bueno, entonces los moldes que van a ser complemento del muñeco sería la cabeza y la parte superior del torso. Son 2 piezas y como pueden ver dejé una tolerancia aproximadamente de 1 centímetro para la costura. Y para las manos van a ser 4 piezas y también, como pueden ver, dejé una tolerancia para la costura. La puntada que voy a utilizar va a ser puntada recta, continua, tipo máquina. Si tienen máquina lo pueden hacer a máquina, si no lo hacen a mano como lo estoy haciendo yo. Lo que voy a hacer es, en la parte baja voy a dejar un espacio aproximadamente de unos 4 o 5 centímetros para luego, cuando ya esté cosido, dar vuelta a la pieza y rellenar. ¿Listo? Este va a ser, como quien dice, el espacio que voy a dejar para eso. Entonces voy a coser por todo este contorno y ya les mostraré entonces también qué otras cosas puedo hacer cuando sea el momento de dar vuelta. Entonces aquí hago un nudo. Yo normalmente hago nudos grandes para que en un futuro no se vayan a soltar las piezas, no se vaya a desarmar, y empiezo a coser.
Bueno, ya lo cosí, ya totalmente está cosida la pieza. En la parte de atrás pueden ver que lo cosí a mano, pero como les digo también, cuando tienen máquina pues pueden hacerlo a máquina y pues el trabajo también sería más rápido, pero no es imposible hacerlo a mano si no la tienes. Ahora, con respecto a las manitos, esta vamos a coserla por todo el contorno haciendo la misma puntada que hicimos en la cabeza, pero la parte baja, o por lo menos lo que yo tengo aquí como la parte baja, la parte recta, allí no vamos a sellar todavía porque luego doy vuelta a la pieza y ahí sí relleno y sello. Listo, igual poco a poco les voy mostrando. Mi explicación normalmente siempre la hago pensando también en las personas que llegan por primera vez al canal, entonces las más antiguas ya me comprenden y ya saben. Entonces empiezo a coser puntada recta continua tipo máquina. Bueno, ya tengo entonces las piezas, ya las cosí, pero antes de darle vuelta, todas estas curvas, por decir así, o estas entradas, necesito hacerle unos cortes para que cuando le dé vuelta la pieza y lo rellene no me quede como pellizcado, ¿listo? Entonces, siempre con mucho cuidado de no llegar hasta la costura y dañarlo. Vamos a hacer los cortes que les digo. Aquí, por ejemplo, en lo que es el cuello y la cabeza, y en las manos sería aquí donde está entre el dedo pulgar y los demás dedos. ¿Listo? Entonces aquí lo voy cortando. Lo que les digo, siempre con mucho cuidado de no ir a cortar de más y llegar a la costura. Bueno, ya di vuelta a la pieza, voy a empezar a rellenar por ahora solamente lo que corresponde a la cabeza y esta parte superior del torso y las manos. El relleno lo decide cada uno. Yo les recomiendo que quede suave, o sea que en cuanto a la cabeza pues un poquito más firme, pero que los brazos queden más bien suaves para que cuando al tacto se sienta mejor. ¿Listo? Vamos a empezar entonces a rellenar y cuando ya tengamos relleno sellamos. Con cualquier puntada, no hay que hacer una puntada especial porque no se va a ver. Bueno, ya están selladas entonces las piezas como pueden ver y a continuación lo que voy a hacer es hacer las facciones o las expresiones de la carita. A veces hay personas que me dicen que por qué no las hago antes de armarla, que por qué no pinto o bordo o lo que sea. La verdad para mí es mucho mejor así, ya está centrado el rostro, ya sé si la cabeza me quedó a lo larga o a lo ancha dependiendo de la tela, entonces yo siempre decido dibujar y pintar cuando ya está listo.
Entonces ahora lo que voy a hacer, tengo un bolígrafo termoborrable, se los muestro bien para que le hagan captura de pantalla, lo preguntan así. Bolígrafo termoborrable, esto normalmente dibujamos y si nos equivocamos con el calor de una plancha o de un secador se borra, ¿listo? Entonces por eso se llama así. Y pues la gracia o la idea es no equivocarse, ¿no? Pero si llega a pasar, ya saben que eso sucede. Entonces aquí voy a empezar a dibujar las expresiones, por ejemplo la sonrisa. Vamos a ver si me sale en la primera que lo dibuje. Sí, allí salió. Le voy a hacer que le haga una sonrisa amplia. Le voy a dibujar la nariz como una coma y ya luego empiezo a dibujar los ojos. Bueno, yo lo repinto bastante para que ustedes puedan verlo en la cámara, pero pues lo normal sería muy tenue, listo, que les quede pues la marca precisa para que ustedes puedan empezar a pintar. Les recomiendo siempre pinturas para tela y luego poner un poquito de secador o una lámpara caliente, que eso ayuda a que fijen mucho mejor. En el blanco sí lo tengo normal, pintura acrílica, pero es porque no tengo la blanca, listo, se me secó y entonces como hace muchos días no pintaba, entonces se me secó y para irla a comprar tiempo no tengo. Entonces vamos a aplicar con pincel, puede ser un número 1 o un número 0. Vamos a empezar con el blanco, ya luego aplicaré verde, pueden aplicar verde, azul o marrón, y por último el blanco. En estas expresiones entonces el rosado con un liner, listo, con un pincel triple 0 o que sea doble 0, si ya ustedes deciden. Aquí voy a empezarlo a aplicar y empezamos a pintar y a darle forma a este ojo. Bueno, después del blanco continúo con el verde, siempre siguiendo el patrón o el dibujo que hice, y luego el negro, y ya así estaríamos pintando el rostro del muñeco.
Bueno, después de rellenar, recuerden también algo importante es dejar secar cada una de las pinturas. O sea, aplican la blanca, dejan secar, luego la verde, dejan secar y por último la negra y dejan secar. ¿Listo? Esto depende de la habilidad de cada persona. Entonces voy a delinear con un pincel 000 por todo el contorno. Hago unas pestañas muy pequeñas porque es un niño. Y luego lo que hago ya es solamente hacer la expresión de la nariz y la sonrisa con el color rosa o rojo, ¿sí? Ya ustedes deciden, con el mismo pincel 000. Bueno, ya listo todo lo que tiene que ver con la pintura. Ahora voy a trabajar el pelo. Tomo una de las madejas, por ahora una, y voy a empezar a hacer como unos crespos. ¿Listo? Entonces voy a cortar, por ejemplo, una pieza de aproximadamente 10 centímetros y me ayudo con mis dedos y voy a dar aproximadamente 4 vueltas. 1, aquí van 2, 3 y 4. Entonces allí va, pongo en el centro y hago como un moñito, ¿sí? Esto en realidad son crespitos. Ustedes miran si los hacen todos del mismo tamaño, si los hacen más grandes, más pequeños. Yo lo hago es más o menos tomando siempre en mis 2 dedos, que la distancia aproximada es como de 5 centímetros. Y entonces voy a empezar a hacer muchos de estos moñitos. Entonces ya saben, cortan una pieza de aproximadamente 10 centímetros, envuelven 4 veces y sujetan. Bueno, ya aquí tengo las piezas, aproximadamente son 50, o sea, ya las conté y son 50. Y aproximadamente gasté una madeja y media del ovillo. Si necesito más, pues hago más, pero creo que con los 50 son suficientes. ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar a pegarlo. Puedo utilizar silicona caliente en este caso. Y voy a empezar a pegar, por ejemplo, este va así, en forma vertical. Luego pondré otro de forma horizontal y los voy cruzando.
y los pego por todo el contorno, y luego también voy en la parte de atrás y lleno todo. Igual yo les voy a mostrar para que vean. También si quieren se pueden guiar, pueden marcar con un bolígrafo para que tengan una idea por dónde van a ir pegando. Digamos que yo lo voy a pegar por todo este contorno así. Digamos que por aquí van las orejitas y lo mismo por el otro lado, y por ahí voy pegando. ¿Listo? Entonces comienzo donde está la unión, donde hice los nudos, allí pongo un poquito de silicona y empiezo a pegar. Así voy, miren cómo va quedando la parte de atrás. Recuerden cuando puedan hacer de pronto o ajustar un poquito, porque recuerden que es silicona y las personas que lo quieran coser pues también lo pueden coser, pero la idea es que se vea así, como si fuera de cabello rizado, listo, como si fuera crespo. Entonces vamos también quitando poco a poco los hilos de silicona y continuamos. Para pegarlo ya no lo pegan tan cerca, sino que lo ponen un poquito más corrido, listo, y siguen haciendo todo el contorno. Bueno, entonces así quedó. Miren en la parte de atrás la cabeza, ella queda bien llenita. Si de pronto ven algún espacio, le pegan un poquito más, o pegan o organizan con la silicona para que no se vayan a ver ningunos espacios en la cabeza. ¿Listo? Entonces así ya nos quedó la cabeza. La voy a trabajar ahora en un ratito, pero inicialmente voy a empezar colocando las manos. Entonces, por ejemplo, aquí voy a ubicar una, la voy a sostener con alfileres y luego lo voy a coser. Aquí lo sostengo primero y luego pueden ayudarse con un poquito de silicona para que no se mueva del sitio, y ya luego sí unas puntadas para que quede ya fijo en el lugar. ¿Listo? En ambos lados. Bueno, ahora voy a hacer una puntada, puede llamar puntada festón, puede ser recta, continua. Lo importante es que unamos las dos piezas, que queden muy unidas, para que luego no se nos vaya a salir el algodón por las muñecas, ¿sí? No se nos vaya a salir por este lado. Entonces voy a tomar el hilo, el mío la verdad está un poquito claro en comparación al de la pijama, pero pues digamos que por hoy no importa, pongámoslo así. Y ya luego también de pronto puede servir como una parte decorativa, porque la puntada festón es muy decorativa, muy artesanal, entonces puede que no se vea mal. Entonces aquí estoy anudando y voy a empezarlo a hacer por todo el contorno. Todo el contorno, ahí lo que estoy haciendo es sellar, unir la pieza y sellar, y eso va a permitir lo que les dije, a lo que les acabo de decir, que no se vaya a salir el algodón cuando ya lo rellenemos.
Bueno, ya tengo entonces todas las piezas. Aquí está como tal la pijama que va a ser el cuerpo del muñeco con sus manos. Aquí tengo ya la cabeza también lista. Y ahora entonces voy a empezar a rellenar. El relleno lo decide cada uno. A mí en lo personal quiero que me quede como un relleno suave para que cuando el bebé, si va a dormir con él o si lo va a abrazar o si va a ser de pronto también un muñeco de compañía, entonces pues quede suavecito. Entonces tengo de este algodón, venden muchas calidades, busquen lo que sea suave y vamos a empezar a rellenar. Aquí por ejemplo voy a desabotonar un poquito la pijama. Esto luego nos toca sellarlo, ¿listo? No podemos dejarlo así porque luego entonces queda el algodón de relleno por ahí y los niños pueden pues ponérselo en la boca y de pronto atorarse con él y eso es lo que no queremos, y accidentes no. Entonces miren, aquí voy poniendo poco a poco el algodón en todo su cuerpo y ya cuando terminemos de ir rellenando voy sellando. Estos como tienen taches, pues este es muy bueno, los tachecitos me permiten ir sellando y ya al final les enseño cómo poner también la cabeza. Bueno, así queda entonces el cuerpo ya relleno. Miren que yo lo puedo aplastar un poquito y queda muy bien. Y vamos sellando, ¿listo? Para las pijamas que tienen cremallera, o sea que vienen con cremallera o cierre, es mucho más fácil porque ellas no se van a abrir tan, digamos, tan fácilmente, o se les va a salir el algodón como en este caso. Entonces yo debo hacer puntada festón, la misma que hice en los brazos, la tengo que hacer aquí. ¿Listo? Para ir sellarlo y así evitar que de pronto el niño o el bebé saque el algodón y de pronto estas fibras pues no son muy buenas para él, para que de pronto se las meta a la boca. Entonces aquí ya tengo también listo donde voy a ubicar la cabeza. Me voy a fijar bien en la cámara si se nota o si se alcanza a ver, que no me voy a quedar fuera. Listo, aquí voy a poner la cabeza y cierro los taches. Y lo que voy a hacer ahora, voy a sujetarlo con alfileres y voy a pasar puntada festón como hice en los brazos para que me quede ya la cabeza integrada al cuerpo. Si me falta relleno le pongo más relleno, listo, pero aquí voy a poner entonces un poquito de relleno que creo que me le faltó a este lado. Pongo los alfileres por todo el contorno y coso con la misma puntada que hice la de las manos, listo, para que me quede ya una sola pieza. Y bien amigos, entonces así quedó. Miren el trabajo por ejemplo en el cuello, toda la parte de atrás. Ahora las voy a poner aquí a un lado para que lo vean cómo se ve totalmente terminado. Que miren aquí, pueden ver, pueden notar por ejemplo los pies. El relleno es muy suave para que lo abracen, para que lo carguen. Es liviano, no es muy pesado, es liviano. Entonces espero que la verdad les guste mucho. Aquí sellé la pijama, en esta parte la sellé porque me da miedo que el algodón de relleno se empiece a salir y pues lo que queremos evitar es accidentes de pronto con los niños, de que pronto ese algodón se lo metan a la boca
Entonces ustedes lo sellan muy bien, que no vaya a quedar algodón por ningún lado. Y espero que todo lo que les compartí el día de hoy sea de ayuda para ustedes, que lo pongan en práctica. Recuerden que es utilizar una pijamita de su bebé, sea niña o niño. A las niñas pues les hacen el pelo largo, como ya les he enseñado en otros videos, a los niños así el pelo corto. Y si esta idea te ha sido de ayuda, recuerda regalarnos tu me gusta, suscribirte allí, suscríbete en la parte baja, en el color está totalmente rojo, es porque aún no te has suscrito y es totalmente gratis. Déjanos tu comentario y también comparte, por favor comparte, que eso ayuda muchísimo al algoritmo para que nuestro canal crezca cada vez más y podamos también compartir muchísimo más. Nos vemos en un próximo video aquí en tu canal Arte en tus Manos. Hasta pronto.